Este es un mensaje especial que se llama Lo que Dios pide de ti y está basado en el texto de Miqueas 6:8, donde nos dice: oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Yahvé pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contento con tu Dios. El Señor ha estado hablando en Miqueas acerca del juicio que va a traer sobre Israel por cuanto han despreciado a Dios, ¿verdad? Este Miqueas, para que ustedes sepan, fue el profeta que profetizó durante el tiempo de Ezequías, el rey Ezequías, que hizo muchas reformas. Y pues yo no sé cómo empezó Ezequías su vida. El caso es que este profeta llegó a amonestarlo, porque eso lo vimos en el libro de Jeremías, que incluso hablan de eso, ¿verdad? Que cuando predicó el profeta Miqueas, lo escuchó Ezequías y se arrepintió y hizo muchas reformas en Judá, en Jerusalén. Acabó con la idolatría y empezó pues prácticamente a obligar a la gente que adorara al Señor y se arrepintió, pues. Es Miqueas. Entonces la gente, en cierta manera, en su profecía, si leemos desde el versículo 6, desde el capítulo 6, dice: ¿con qué me presentaré a Yahvé y me postraré ante el León? O sea, el Dios Altísimo. Me presentaré con holocaustos, con terneros anales, o sea, para sacrificio. Aceptará millares de carneros o miríadas, o sea, miles y miles de arroyos de aceite. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que le entregue mi primogénito por mi rebelión, por mi pecado? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y responde el profeta: oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Yahvé pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contento con tu Dios. Esa es la traducción correcta. En algunas de sus traducciones dice y que andes humildemente ante Dios. Y literalmente dice que andes contento con tu Dios en sumisión, humildad, modestia y en el temor de Dios. O sea, que andes con sumisión, contento, con sumisión, con humildad, con cuidado delante de tu Dios. Esto me impresiona porque está diciendo que hagas justicia, la vamos a ver un poquito más adelante, más detalladamente, que ames la misericordia, no solamente que seas misericordioso, sino que la ames. Y además andes contento, con cuidado, con humildad, con temor, delante de tu Dios, caminando con Él. Ahora, está hablando de Dios. En el momento que yo me doy cuenta de la existencia de Dios, a raíz de que yo existo, que yo puedo pensar, que puedo pensar en la eternidad hacia atrás, hacia adelante, que puedo pensar en el infinito, que puedo tener pensamientos abstractos, que puedo incluso darme cuenta de las capacidades que yo tengo, que Dios me ha dado, por medio de las cuales puedo funcionar. Yo cuando tomo esta botella de agua, por ejemplo, aquí no tengo que fijarme qué músculos tengo yo que mover para llegar ahí a tomarla. Simplemente quiero hacerlo y lo hago. Estoy hablando, ¿verdad? Y yo no tengo que ver cómo, ni siquiera sé cómo se está moviendo mi lengua, ni cómo están mis pulmones pasando esa corriente, esa presión de aire en mis cuerdas vocales y junto con mi mandíbula y todo este asunto es algo que viene automático para ver, para mirar. No tengo que enfocar, no tengo que centrar el objeto, simplemente lo quiero mirar y ahí está ahí. Para estar parado en esta pequeña superficie de mis pies no tengo que estar balanceando los músculos, es algo que ya está allí, que Dios me lo ha dado. Cuando yo veo en toda la grandeza de Dios, como dice Romanos 1, todo lo invisible de Dios, lo que no se ve de Dios, su eterno poder y su deidad, el hecho de que es Dios todopoderoso, Dios todo sabio y eterno, todos los atributos que tienen que ver con Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres que lo niegan no tienen excusa. Para negar a Dios se necesita mucho más fe que para aceptarlo, porque el puro hecho de la existencia del universo define que tiene que haber un creador, porque las cosas no pueden haber existido por sí mismas por siempre. Algunos preguntan, bueno, entonces, si Dios hizo todo esto, ¿y a Dios quién lo hizo? No, es que Dios está en otra dimensión, que no entendemos, fuera de nuestra dimensión, tanto mental como física, ¿verdad? Y
termodinámica, de cómo se mueve este universo bajo las leyes que están en él. Él está fuera de todo eso. Y la evidencia de eso son las cosas que están creadas. Pero cuando yo me doy cuenta, y me doy cuenta, como los que estamos aquí, que Dios existe, que Dios me creó, entiendo por qué Dios me hizo. Dios me hizo por un propósito. No me hizo como algunos han pensado, ¿verdad? Que Dios me aventó a la gente, le hizo la creación, se olvidó de ella y se fue a hacer otra cosa más importante. Como si fuera un hombre, como si no estuviese al tanto de todas las cosas y no tuviese propósito en todo lo que hace. Pero les digo una cosa, Dios tiene un propósito. Como cualquiera de nosotros, si tú haces una mesa, si tú haces algún objeto en tu casa, si armas una máquina, si haces un diseño, lo que tú hagas tiene un propósito. No lo vas a hacer así nada más por hacerlo y aventarlo, sino tú haces, cuando trabajas y creas algo, lo creas con un propósito. Entonces, si yo me doy cuenta que soy creado, soy una criatura de Dios, ¿cuál es el propósito por el cual Dios me hizo? Y entonces viene la pregunta, oh hombre, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú pides de mí? Hay otro versículo que está en Deuteronomio 10, del 12 al 13, y dice así: ahora Israel, ¿qué te pide Dios, tu Dios? Sino que temas a Dios, a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, guardando los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. Hay estos dos textos donde está diciendo qué es lo que pide Dios de ti. Ahora, lo interesante es que en estos dos textos la palabra pide es diferente. Por ejemplo, en Deuteronomio la palabra es sha'al, que significa pedir. Es la traducción correcta al castellano, ¿verdad? Sería pedir. Pero en Miqueas la palabra es darás, que significa exigir, demandar. En nuestro texto que estamos leyendo en Miqueas es ¿qué es lo que Dios exige y demanda de ti? Primero vamos a considerar la palabra pedir en Deuteronomio, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios me pide? Porque una está como más tranquilita y la otra está como más fuerte, ¿verdad? Una es demanda y la otra es solamente una solicitud de parte de Dios. Que andemos en el temor de Dios. ¿Qué es esto? El temor de Dios no es el terror, no es el pánico. El temor de Dios es el respeto a Dios. El temor de Dios es conocer que Él es el que tiene todo el control y ciertamente es el Dios todopoderoso, es el juez, es ante quien tengo que dar cuentas y delante de quien estoy caminando en mi vida. Y así como le dijo Daniel a Belsasar, al rey Belsasar, dice, tú honraste a los dioses de oro y de plata que ni ven, ni comen, ni saben, ni hablan, ni dicen nada, ni pueden hacer nada por ti. Y al Dios en cuya mano tu mismo aliento está, no has honrado. El temor de Dios es darme cuenta que hasta el latir de mi corazón, de lo cual yo no tengo control, está en manos de Dios. Entonces, el temor de Dios. Y dice también Proverbios 9:10, el temor de Dios, ¿qué es esto? Es el principio de la sabiduría. Y también el temor de Dios, dice Proverbios 8:13, es aborrecer el mal. Al observar su santidad y majestad, andamos en el temor de Dios. Ahora, analicemos eso. Lo primero que me pide el Señor, bueno, el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, aborrecer el mal. Ahí ya, cuando yo, sinceramente, en mi corazón, estoy analizándome a mí con esa verdad, ¿realmente yo aborrezco todo el mal? ¿O participo algo de ese mal que no aborrezco completamente? No sé. O tal vez lo aborrezco y participo, como vamos a ver más adelante, Pablo lo declara en Romanos 7. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Lo que yo no quiero hacer es lo que hago. O sea, aborrezco el mal, pero al final no lo termino haciendo. Termino haciendo lo que no quiero, ¿verdad? Y lo que quiero no lo puedo hacer. Entonces dice aquí, la segunda cosa que me pide Dios, que andemos en todos sus caminos obedeciendo sus mandamientos. ¡Wow! En todos sus caminos obedeciendo sus mandamientos. Que esto es andar en santidad, andar en verdad, andar en pureza. Andando en todos sus caminos obedeciendo sus mandamientos. Como cabemos ahí, ¿verdad? Cuando vemos esta petición, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? ¡Wow! Que lo amemos y lo sirvamos con todo el corazón y con toda nuestra alma.
no a medias, no tibio. El Señor, cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Para tentarlo, dijo, no titubeó, porque antes los rabinos decían, nadie se va a atrever a decir cuál es el más importante. Pues todos son importantes. Y él, sin titubear, dijo, el gran mandamiento es este: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo estamos nosotros con ese mandamiento? Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí podemos meterle, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu enemigo. No dice cómo, pero lo tienes que amar. Amarás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Se aman ustedes entre unos a otros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está todo lo que Dios pide. ¿Cómo caemos allí? ¿Verdad? Y luego dice aquí que lo amemos y lo sirvamos de todo corazón, pues. Entonces es lo que Dios está pidiendo. Ahora, ¿qué es lo que Dios exige? Aquí en Miqueas 6:8. Hacer justicia, no solo de obra, sino también de juicio hacia los demás. La justicia viene en dos formas. Aquí la vamos a ver en dos maneras. La justicia de yo obrar en justicia y la justicia de juzgar justamente. Pablo nos dice en Romanos 14, cuando está hablando del débil en la fe y del fuerte en la fe. Hablando del débil, el que se abstiene de muchas cosas, porque todas las cosas que parece que es pecado, no, de eso yo no lo hago y esto no lo hago. Y es sabio hacer eso. Y Pablo concluye cuando está hablando del fuerte de que, bueno, tú crees que tú puedes participar de esto, este cree que no puede participar de eso. No se critiquen y no se juzguen el uno al otro. Y dice, ¿y quién eres tú para que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero dice, pero permanecerá en pie porque poderoso es Dios para mantenerlo en pie. Esto quiere decir que a veces yo estoy viendo a mi hermano en la fe y estoy viendo cómo vive y digo, este está mal, ya, lo desecho en mi mente, lo juzgo y lo mando para abajo, ¿verdad? Pero dice la Escritura, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? El Señor tiene cuidado de él. Él no es tu criado, Él es un hijo de Dios, un siervo de Dios, un hermano tuyo en la fe o hermana tuya en la fe. ¿Por qué lo juzgas? ¿Verdad? Además que también dice allí en Romanos, cuando está hablando de este tema, dice, tú te crees que eres fuerte y que puedes participar de muchas cosas y estás jugando a aquel que, porque no puede participar. Bueno, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Ojalá que lo que estás aprobando para ti está bien. Pero también está diciendo, ¿por qué lo estás juzgando? ¿Cuál es lo que debemos nosotros hacer cuando estamos juzgando al hermano? Parece que cuando leemos el Nuevo Testamento, la Escritura nos dice que el juzgar el Señor nos lo ha quitado de las manos. No nos corresponde juzgar. No juzguéis, dijo el Señor Jesucristo, para que no seáis juzgados. No dijo, no juzguéis duramente, no juzguéis terriblemente. No dice, no juzgues, simple y sencillamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo veo a una persona que está mal? ¿Qué voy a hacer? Primera de Juan, al final de la primera carta de Juan, Juan me dice, si tú ves a tu hermano cometer un pecado, que no lo esté llevando a la muerte o que no sea un pecado en donde el Señor al final se lo va a llevar. Cuando dice pecado de muerte lo traduce así la Biblia de Reina Valera y no sabemos cuál es el pecado de muerte, es un pecado mortal. No, es un pecado como el que dice Pablo cuando está hablando a los Corintios acerca de la cena del Señor. Unos de ustedes que han pecado, ¿verdad? Están enfermos y otros ya han muerto. Porque el Señor de repente dice, ya se le pasa la mano, mejor me lo traigo aquí antes de que se eche a perder completamente. Hay pecados que llevan a la muerte, al cristiano. Dice, cuando eso, pues ya, no te pido que ores, pero dice, cuando ves a tu hermano, dice Juan, pues no vamos a tratar ese pecado de muerte, pero cuando ves a tu hermano cometer un pecado, ¿qué dice que haga? Ora por él y el Señor le va a dar luz. Entonces, sí hay un juicio que hay que hacer. Si mi hermano está cometiendo, no está bien, no lo juzgues, ora por él. Que mi esposa está, que mi esposo está, no juzgues, ora. Y el Señor le va a dar luz, ¿verdad? Entonces, no debemos, sino debemos, ahora, el practicar la justicia, ¿qué quiere decir la justicia? Debemos practicar la justicia. El Señor nos dijo, no te preocupes por el día de mañana de qué vas a comer o qué vas a vestir. Nos dice en Mateo 6, ¿verdad? Del 31 al 34. Bueno, el pasaje es más largo, pero dice, no te preocupes por el día de mañana, ¿verdad? Porque todos los gentiles se preocupan por esas cosas. Pero ni siquiera me está diciendo el Señor, no te preocupes por tener dos autos, o por tener 2 casas, o por tener un salario más grande, o por tener cosas así. Dice, ni siquiera por lo que vas a comer.
o lo que vas a vestir. O sea, las necesidades básicas. Pero Señor, si son las necesidades básicas, ¿cómo no me voy a preocupar? No, porque el afán no te va a producir nada. Más bien practica el reino de Dios y su justicia. Vuestro Padre Celestial sabe qué necesitas y Dios te lo va a dar. Practica. ¿Y qué significa practicar la justicia? Pues todo lo que Dios requiere de mí. La justicia es lo que estábamos hablando, ¿verdad? El no juzgar a los demás, el mantenernos en temor de Dios. ¡Wow! Ahora, ¿qué pasa si la persona, porque tenemos que tener un juicio, de repente dice la Escritura, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ve tú y habla con él, y si te lo gana, y si entiendes, te ganaste a tu hermano. Si no, o sea, si hay un conflicto allí, y esa palabra de que tu hermano pecó contra ti, ¿verdad? Te ofendió, y es algo legítimo, y si no, tráete a 2 o 3 testigos, y si no, llévalo delante de la iglesia, y si no, ya, entonces ya, tenlo como que no quiere escuchar, ¿verdad? Como que no es parte de tu núcleo, y como a lo mejor ni siquiera es cristiano, no sé, ¿verdad? Pero tampoco para juzgarlo, sino solamente nos está diciendo, bueno, esto lo digo por este sentido. El Señor nos está pidiendo que no pensemos. De repente podemos ver a un hermano o una hermana en la fe que está realmente en pecado, o realmente me está ofendiendo, o realmente hay una situación que yo veo mala, donde digo, este sí que está mal, esta sí que está mal. ¿Cuál es nuestro deber allí? Entonces tenemos que amar misericordia. La misericordia es perdonar el agravio. Pedro le dijo al Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Y la implicación es en un día. ¿Hasta 7? Y yo creo que Pedro ya estaba. 7, yo dije 7, ¿verdad? El Señor le digo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ay, ay, ay. ¿Qué quiere decir? Pues no son 490, sino que quiere decir que son las veces que sea necesario que tu hermano te venga a pedir perdón. Pero tú puedes decir, pero entonces me vas a estar viendo la cara de tonto, porque la misericordia es perdonar el agravio. Entonces, si yo le perdono el agravio, pues va a estar otra vez siempre dando. Pues entonces, ¿saben qué? La misericordia es que me vean la cara de tonto. Pero no es que sea tonto. Y fíjense que el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, nos los dice en Mateo 5, 7, porque alcanzarán misericordia. El Señor nos pide que tengamos misericordia, que perdonemos, y nos dice también en el Padre Nuestro, cuando nos lo está enseñando en el capítulo 6, en el versículo 12, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo quieres tú que Dios te perdone? Que digo, bueno, te perdono, pero quiero que te me rebajes de aquí. Te perdono, pero quiero que... El Señor nos perdona sin pedirnos nada. Cuando nosotros venimos arrepentidos, el Señor, antes de que nosotros abramos la boca, ya nos perdonó, conociendo nuestros corazones quebrantados. Porque de hecho, cuando somos pecadores y hemos ofendido a Dios, lo único que Dios recibe en ese momento es el corazón contrito y humillado. El Señor sabe cuando estamos así y nos perdona inmediatamente. De hecho, al final del capítulo, de la oración del Padre Nuestro, el único punto que comenta el Señor es el del perdón. Dice, porque si vosotros no perdonáis de todo corazón a vuestros ofensores, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Cuando Pedro le preguntó al Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? El Señor dio una parábola de un rey que tenía sus siervos y uno le debía 10,000 talentos, que son muchos millones de dólares, el equivalente, impagable. Y le dijo el rey, ¿sabes qué? Su amo, dice ahí, era su amo, su señor, te voy a vender como esclavo a ti y a toda tu familia hasta que me pagues todo lo que debes. Entonces dijo, por favor, tenme paciencia, yo te lo voy a pagar todo. Sabiendo el amo, el señor, que no le iba a poder pagar, tuvo misericordia y lo perdonó. Y saliendo afuera, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios solamente. O sea, la cantidad de 100 días de trabajo, que eran pagables. Y su compañero le dijo, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Ninguna paciencia, te voy a echar a la cárcel hasta que me pagues el último centavo. Cuando lo vieron los otros compañeros, fueron con el Señor y le dijeron lo que había hecho y lo mandó llamar. Él le dijo, oye, siervo malvado, yo te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber hecho lo mismo con tu compañero? Que te debía una cantidad muy inferior. Ahora, por cuanto no te perdonaste a aquel, yo tampoco te perdono. Te dije que te perdonaba, no te perdono. Ahora te voy a entregar a los verdugos con toda tu familia hasta que me pagues todo lo que me debes.
Así dice el Señor, termina el capítulo 18. El Señor hará con vosotros si no perdonáis a vuestros ofensores sus ofensas. Ahora, aquí no solamente está diciendo que debemos ser misericordiosos y tener misericordia. Debemos amar la misericordia. ¿Qué significa esto de amar la misericordia? Pues significa que así como Dios quiere perdonarnos. Al Señor nadie le está torciendo el brazo. Al Señor nadie le dice, vas a ser bienaventurado si tú eres misericordioso porque alcanzarás misericordia. ¿El Señor necesita misericordia? No. Al Señor nadie le dice, si tú perdonas vas a ser perdonado. El Señor no necesita ser perdonado de nada. Entonces, ¿por qué nos perdona el Señor? Porque Él ama la misericordia. Por eso vino a la cruz. Nadie le torció el brazo para ir a la cruz. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, guarda tu espada. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Yo tengo potestad para entregar mi vida y para volverla a tomar. A mí nadie me está obligando aquí a hacer nada. ¿Por qué? Porque es misericordioso con nosotros. Ama la misericordia. ¡Wow! En el hogar. Pero es que ella me ofendió, es que él me ofendió, es que me dijo, es que no sé cuánto. No se trata de explicar quién tiene la razón y quién no la tiene. Se trata de amar la misericordia. Yo te voy a perdonar, aunque en mi entender no te lo mereces. No te lo mereces. Pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque así debe ser. Porque el Señor a mí me perdonó sin que yo lo mereciera. ¡Wow! Andar con tiento, con mucho cuidado en sumisión, humildad y modestia en el temor de Dios. Eso quiere decir andar con tiento cuando estás andando con tu Dios. Estar consciente que cada paso que tú das, Él lo está dando contigo, de cierta manera. Y al dar ese paso estás en la presencia de Él en todo momento. Como escuché una vez un pastor que realmente me pegó. Dice, cuando tú estás haciendo cualquier cosa que tú hagas, el Espíritu de Dios mora en ti. Tú haces partícipe a Dios de lo que tú estás haciendo. Pablo se lo dice a los romanos. ¿Tú te acuestas con una prostituta? Si lo haces, estás haciendo que Cristo participe de tu pecado. ¡Wow! Cualquier cosa que nosotros hacemos. Andarte con tiento con tu Dios. Cuando yo le estoy gritando a mi amigo, a mi amiga, a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, a quien sea, Cristo está allí conmigo. ¿Cómo nos quedó esa situación? Bueno, cuando vemos, por ejemplo, debemos andar con tiento, con mucho cuidado, pero también en sumisión, en humildad, en modestia, en el temor de Dios. O sea, sabiendo que Dios está ahí. Como Isaías cuando vio al Señor en su visión en el templo, dijo, muerto soy, porque soy un hombre de labios impuros y he visto a Dios en su gloria. Y vivo entre gente de labios inmundos e impuros. Y el ángel fue y le tocó los labios con un carbón y dice, ya estás limpio. Y ahí cuando ya se sintió limpio delante de la presencia de Dios, porque Dios lo había limpiado, cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Daniel, cuando tuvo la visión de parte de Dios, dice, mi hermosura se tornó en corrupción. ¿Verdad? Y eso es lo que pasa con cualquier persona que tiene un encuentro con Dios verdadero. Se siente pecador, se siente miserable. Dice, Señor, cuando realmente nos presentamos delante de Dios, nos sentimos miserables. Entonces, esas son las demandas que Dios tiene sobre nosotros. Y podemos decir, bueno, he fallado completamente a esos dos textos, al que nos pide en Deuteronomio y al que nos pide aquí en Miqueas. Pero es el Antiguo Testamento, es la ley. ¿Por qué no me dices algo del Nuevo Testamento, algo un poquito más? El Nuevo Testamento es misericordia, amor y pues, no, amor y gracia y todo eso. Esta es la ley. La ley, ¿quién la va a poder cumplir? Ok. Mateo 5:48. Está en el Nuevo Testamento, al final del capítulo 5. El Señor está a la mitad del Sermón del Monte. Dice, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo nos quedó esa comparada con las otras, verdad? Nos dice, como ya vimos, hablamos en Mateo 6:24, 6 del 24 al 34, ¿verdad? El afán y la ansiedad. No te afanes por nada, sino busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo estamos nosotros buscando el reino de Dios y su justicia? Ese es lo primero que tenemos en nuestra mente.
Esa es la prioridad número 1 en nuestra mente. Buscar el reino de Dios y su justicia. Esto es importante, hermanos, les voy a decir por qué, amados. Por este detalle. Cuando nosotros estamos en algún negocio, en nuestro trabajo, ocupados en cualquier cosa, estamos ocupados, nuestra mente está en eso que estamos haciendo, obviamente. Pero cuando estamos así, como digamos, en neutro, en punto muerto, ¿verdad? Nuestra mente va inmediatamente a lo que más nos interesa. A lo que más nos interesa. Analiza tú en tu vida, ¿qué es lo que, a donde vuela tu mente cuando tú ya no estás ocupado? Porque obviamente no puedes estar ocupado en el reino de Dios, en su justicia todo el tiempo. Pues, ¿a qué significa eso? Y ahorita estoy en un negocio, estoy haciendo un trabajo, estoy hablando con esta persona. ¿Qué es eso del reino de Dios? Bueno, termina tu trabajo, pero cuando terminas allí, ¿qué vas a hacer? ¿Estás preocupado por hacer la voluntad de Dios? No es que te quedes con los brazos cruzados y digas, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Sino simple y sencillamente andar de la manera que Dios quiere que tú andes en lo que tú estás haciendo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y independientemente de que Dios me va a añadir todo, ¿cómo estamos con eso? Con el gran mandamiento que ya vimos. Ama a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu enemigo. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo están ese mandamiento conmigo? Y todo eso está en el Nuevo Testamento. Pues creo que me queda más grande que lo que vimos aquí en Miqueas. Entonces al final estamos diciendo, Señor, lo normal es que veo mi incapacidad de obedecer al darme cuenta que ni siquiera he llegado al mínimo de lo que Dios pide de mí, mucho menos lo que exige de mí, y aún menos lo que veo en el Nuevo Testamento. Entonces me veo incapaz y dije, no, pues yo soy incapaz de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, en esto estamos nosotros viendo, mis amados, en los textos que hemos visto, sobre todo de Deuteronomio y especialmente en el de Miqueas y los que hemos considerado del Nuevo Testamento también. El ideal de lo que Dios quiere de nosotros. Ese es el ideal, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros nos vemos y decimos, Señor, yo no puedo llegar a ese nivel. O sea, he quebrantado todos esos mandamientos y los sigo quebrantando. O sea, ¿en qué posición estoy yo? Ahora, todos tenemos un concepto ideal de cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos un concepto ideal de lo que queremos ser, de quiénes queremos ser y lo que queremos estar haciendo y cómo queremos desenvolvernos. Ese es el ideal, el yo ideal. Y también está el yo real, lo que realmente soy. Una cosa es lo que yo quiero ser, como yo me gustaría verme, y otra cosa es la realidad de cómo realmente soy. Los psicólogos le llaman el superego y el ego. Y los psicólogos dicen que cuando esos dos están demasiado separados, o sea, deberían estar más o menos cercanos, pero cuando están demasiado separados, la persona está mentalmente inestable, está desequilibrada mentalmente. Si tú crees, por ejemplo, cuando nosotros vemos estos mandamientos, nos damos cuenta que estoy mal. Cuando yo leo la palabra, mi amado, alguna cosa donde el Señor me está hablando, eso es importante, y yo no me redargullo, yo digo, eso no, a mí yo estoy bien, eso a mí no me pega, yo estoy perfectamente bien en mi situación, ¿verdad? Estoy poniendo el ideal mucho más allá del real. Estoy desequilibrado mentalmente. Porque el Señor me está hablando, pero mi superego está mucho más separado. Lo que yo creo que soy no es el real. Si ya me desconecté, ya no me doy cuenta quién soy yo, sino creo que yo soy el ideal, que no soy el real, ¿verdad? Entonces, dice Juan, lo pone así, no dice simple y sencillamente que estás loco, pero dice, si tú dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo, y te estás engañando a ti mismo, y haces a Dios mentiroso encima de todo, ¿verdad? Solo Cristo es el único que tenía, que en él el ideal y el real eran uno. Y solamente Cristo. Déjenme decirles que ninguna persona, ningún hombre, por santo que sea,
puede tener el ideal y el real como Cristo lo era. Él era el ideal en él y el real era uno. La Biblia nos dice en Romanos 3, del 10 al 18, no hay justo ni hay uno, no hay quien busque el bien, no hay quien haga lo bueno, todos se han apartado, todos, o sea, nadie busca a Dios, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si reconocemos que somos pecadores e incapaces de llegar al ideal como Dios quiere que seamos, entonces, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros o demanda de nosotros como pecadores que somos? Ok, Señor, tú estás pidiéndome ese ideal, no puedo lograrlo, ni siquiera lo que me estás pidiendo en Deuteronomio, y mucho menos lo que me estás pidiendo en el Nuevo Testamento. No puedo, Señor, entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en mi condición de pecador, débil y bajo? ¿Cuál es lo que tengo que hacer? En Juan 6, 28 vinieron unas personas a preguntarle, ¿qué es la obra de Dios que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que Dios me pide qué es lo que Dios quiere que yo haga? Yo cuando recién me convertí, me acuerdo, yo me sentía con un fuego tremendo, ¿verdad? Y yo solamente me acuerdo que oraba y le preguntaba a la gente, incluso le decía, yo solamente quiero saber cuál es la voluntad de Dios y yo la voy a ir a hacer. O sea, me sentía como que, a mí nada más me dices qué hay que hacer y hay que hacerlo. Yo andaba buscando hacer obras para el Señor, servirlo, hacer cosas. Y cuando encontré que la voluntad de Dios es mi santificación, ahí ya fue personal la cosa. Allá no era de que, ¿cuántos brincos hay que dar? ¿Cuántas lagartijas tengo que hacer? ¿Cuántos metros hay que correr? ¿A quién le tengo que pegar? Bueno, tampoco por ahí, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Es interno, ¿verdad? Pero aquí el Señor ni siquiera llega a eso cuando le preguntan, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se llama? Vamos a hablar de esto un poquito más. Pero Nicodemo, cuando llegó a verse con el Señor Jesucristo, le quería preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Como ese joven rico que sí le preguntó. Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Y el Señor le mencionó 6 de los 10 mandamientos y dice, yo lo he cumplido de eso desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y preguntó qué más me falta porque yo sentía que algo le faltaba. El Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígame. Porque el Señor dentro de los 6 mandamientos que el Señor le menciona, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso yo lo he cumplido desde mi juventud. ¿Así amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Amas a ese pobre como a ti mismo? Entonces vende todo lo que tienes y repártalo entre todos y todos quedan iguales. No es que realmente no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios pide de mí entonces? Y cuando estos hombres llegaron ahí, ¿cuál es la obra de Dios? Esta es la obra de Dios, les dijo el Señor. Que crean en el que Él ha enviado, o sea, en Cristo. ¿Esa es la obra? Sí, esa es la obra de Dios. Pero la palabra, cuando nosotros utilizamos la palabra en, hay otra palabra en griego que significa en, pero dentro, o sea, profundo. Y otras, una así, sobre sí. O sea, en otras palabras, hay una fe mental y otra una fe de corazón de entrega. Por ejemplo, hay mucha gente que cree en Jesucristo diciendo, no, yo sé que Jesucristo sí vivió, sí, no dudo que vivió, que sí fue un personaje que vivió. Es más, hay otros que dicen, no, yo creo que es el Hijo de Dios. Y aún dentro de la iglesia pueden existir muchas de esas personas. No solamente que creo que fue el Hijo de Dios, sino que murió en una cruz y que resucitó. Pero es una fe mental, no hay una entrega. No hay una entrega en serio a esa fe. Y aquí lo que el Señor está diciendo, está utilizando esa palabra, que crean en, o sea, depositen su fe en Él. Como he mencionado varias veces, el Señor en el mismo Evangelio de Juan dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Eso qué significa? Si yo creo en Jesucristo, si Él es el camino, si yo creo que Él es el camino, yo no quiero andar perdido, yo quiero andar en el camino. Si Él es la verdad, yo no quiero andar engañado, y si Él es la vida, pues ¿quién quiere la muerte? Yo no la quiero. Entonces yo creo que Él es el camino, la verdad y la vida, yo quiero estar allí, quiero andar en sus caminos, quiero andar cerca de Él, quiero estar con Él, ¿verdad? Ahora, como dije, la fe verdadera es no solamente creer en Él, sino depositar toda mi confianza en Él. Es una entrega, donde confío en Él como Salvador a través de un genuino arrepentimiento. Esa es la obra de creer.
que va a través de arrepentirse, entregarse y confiar. Tanto en Romanos 10:9, donde dice, si tú creyeras, si confesares con tu boca que Jesús ese es el Señor, y creyeras en tu corazón, es profundo, como el que estoy hablando, ¿verdad? Serás salvo. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que el Señor lo levantó de los muertos, serás salvo. Cuando también Pablo, cuando está en Filipos, en el capítulo 16 de Hechos, que el carcelero al final, ¿verdad? Cuando ve que el Señor hizo toda esa cosa, temblando le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dice, cree en el Señor, esa palabra otra vez. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Entonces esa fe de entrega es el Dios mismo el que está haciendo ahora. ¿Qué sucede, verdad? En el momento en que yo creo de esa manera, lo primero que pasa es que Dios me borra todos mis pecados. ¿Y cómo me los borra? Porque me lava en la sangre de Cristo Jesús. Y a través de la limpieza de la sangre de Cristo Jesús, el Señor me declara justo. Es más, de hecho, cuando Pablo está hablando desde el capítulo 1, a mediados del capítulo 1 hasta a mediados del capítulo 3, hablando de que tanto el impío, el moralista y el religioso, todos son pecadores y todos están destituidos delante de Dios, porque no hay justo ni a un uno, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios, que es a través de la fe en Cristo Jesús. ¿La fe en qué? La fe en que Él me redimió. Si yo me considero pecador, necesito un Salvador. Y ando buscando ese Salvador. Esa es la fe en Cristo. Decirle, Señor, yo te necesito porque yo necesito ser salvo. Pero no es una salvación que yo voy a tomar así a la ligera, sino una salvación que va a ser en una entrega, en una búsqueda constante. Pero además sucede otro fenómeno aquí que es impresionantemente tremendo. En el momento que yo creo, el Señor cuando llegó, les dije yo, Nicodemo, a querer preguntarle al Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Antes de hacer la pregunta, entra con el protocolo de que, Señor, sabemos que tú eres un profeta que viene de Dios, porque ninguno puede hacer las obras que tú haces si Dios no estuviera con él. Y el Señor como que lo corta y dice, mira, Nicodemo, vamos al grano, ya sé lo que quieres hacer. Tú quieres, mira, si tú no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. Wow. Y como Nicodemo, que se calcula que tenía unos 80 años, digo, pero ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? O sea, mi madre ya ni está ahí, pero si estuviera, ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer? Y si eso fuera posible, ¿cómo me va a cambiar? ¿En qué me beneficia? Nicodemo, no se trata de nacer en la carne, porque lo que ha nacido de la carne es carne. Y como he repetido muchas veces, no tenemos toda la conversación del Señor con Nicodemo, pero seguramente hubo en la conversación en algún momento. Ya sabes, Nicodemo, que el mismo Isaías dijo, ¿verdad?, que mis buenas obras delante de Dios, no las malas, las buenas, son trapos de inmundicia, son porquería. Esas son las buenas, cuanto más las malas. O sea, no puedes agradar a Dios en la carne, porque con lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Así que tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa el agua? Juan el Bautista dijo, yo los vengo bautizando en agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El arrepentimiento, como dije, es necesario, mis amados, para llegar al Señor Jesucristo cuando entregamos nuestro corazón. Y el arrepentimiento no es, yo me arrepentía ya hace tantos años cuando conocí al Señor, o hace tanto tiempo, ¿verdad? Es una obra que hice yo para poder llegar a Cristo y ahora ya me arrepentía ya, ¿verdad? No, el arrepentimiento es una labor constante, diaria, de todo el tiempo. En cada paso que doy, yo me acuerdo cuando estaba de misionero en Chile, había un amado hermano en la fe allá, ¿verdad?, que recién convertido decía, como que el Espíritu lo estaba convenciendo de pecado, dice, ay, qué terrible, dice, yo voy caminando y voy pecando, así, paso por paso, pecado por pecado, ¿verdad? Y esa es la situación que pasa con el ser humano, ¿verdad? Pero la labor transformadora del Espíritu Santo, una vez que he nacido de nuevo y nazco de nuevo por fe, porque el Señor le contestó a Nicodemo cuando le dijo, ¿y cómo se nace de nuevo? Le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente en el desierto fue levantada para evitar el castigo que Dios había mandado al pueblo de Israel por su murmuración, y les había enviado serpientes. Y el pueblo al final se arrepintió, ¿verdad? Y pidió a Moisés que orara al Señor. Y el Señor, en vez de quitarles las serpientes, les dijo: hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, para que aquella persona que le pique, porque les van a seguir picando, solamente tenga que mirar a la serpiente de bronce y no van a morir. O sea, ¿qué se requería ahí? Se requería fe. Fe, confiar en que el Señor le había hablado a Moisés la locura de que solamente por mirar a esa serpiente ya no iban a morir. Así como eso sucedió con Moisés, el Hijo del Hombre va a ser levantado en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así Nicodemo se nace de nuevo, a través de una genuina fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero no solamente sucede cuando yo nazco de nuevo, sino ese nacimiento de nuevo implica que el Señor deposita su Espíritu Santo en nosotros. Dios mismo viene a morar, como cantamos hace rato, en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Y Dios morando en nosotros nos va transformando. Y empiezo a darme cuenta que empiezo a amar la justicia. Andar en justicia como Cristo es justo. Empiezo a amar la misericordia como Cristo ama la misericordia. Empiezo a ser manso y humilde y a andar contento como también el Señor es humilde. Fíjense cómo nos lo dice aquí, cómo nos va cambiando el Espíritu Santo en 2 de Corintios, al final del capítulo 3. De una manera tremenda, Pablo nos está diciendo cuál es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, ¿verdad? Dice: pero nosotros, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. En Romanos 8 nos dice que 29, que el Señor nos ha predestinado para transformarnos y hacernos conformes a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la labor que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y de repente yo me doy cuenta: wow, Señor, ya no soy como estaba. No soy lo que quiero ser, pero no soy quien era antes. Estoy viendo cómo el Señor, la labor que Dios me está haciendo en mí. Ahora, les digo, no es que Dios diga: es que tú eres un pecador, entonces no te puedo pedir ni exigir el ideal que yo quiero para ti. Me voy a bajar un poquito más y solamente cree en el Señor y ahí. No, el Señor no se ha dado por vencido de lograr el ideal en cada uno de nosotros, en mí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? El Espíritu Santo está obrando en mi corazón, siempre y cuando yo deje que el Espíritu Santo obre en mi corazón, porque no es a piloto automático, ¿verdad? Como dice Pablo, le dice a los Gálatas: hay una lucha entre el Espíritu y la carne en ti. En mí. Dice, y esa pugna, esa lucha no termina nunca hasta el día que el Señor me recoge a la gloria. No termina nunca. Dice, así que no obedezcáis a la carne, porque las obras de la carne, y pone una lista ahí que tampoco es exhaustiva, no es completa, pero dice, el que practica esas cosas. No el que de repente, no el que practica eso, no heredará el reino de Dios. Aunque te digas cristiano y aunque te digas que tienes el Espíritu de Dios, lo que sea que tú digas que eres, si tú practicas las obras de la carne, no heredarás el reino de Dios. Pero las obras del Espíritu son estas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando estás viviendo así, no hay ley. Entonces hay una lucha. Ahora, Pablo nos habla de la continua lucha que él tiene, ¿verdad? Entre el yo ideal y el yo real. En Romanos 7 dice: el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿verdad? Lo que no quiero, eso es lo que hago, y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Cuando quiero hacer el bien, encuentro que hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo está diciendo: yo veo el ideal y quiero el ideal. Me gusta el ideal. Yo quiero hacer eso que está allí. Es lo que está allí en Miqueas, lo que está allá en Deuteronomio y lo que está en el Nuevo Testamento. Yo quiero hacer eso. Yo quiero ser perfecto. Yo quiero amar a Dios con todo mi corazón, amar a mi prójimo, amar a mi enemigo, amar a mi esposa, yo quiero hacer todo eso. Y buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo quiero hacer.
pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, que me lleva cautivo, la ley del pecado. Miserable de mí, ¿qué voy a hacer? Y más adelante en el capítulo 8, porque dice, gracias a Dios que yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, o sea, en mi espíritu quiero, pero con mi carne a la ley del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ahora el espíritu de vida que mora en mí hace posible lo que era imposible por la ley. La ley te daba un mandamiento, y eso lo dice Pablo anteriormente en el capítulo 7. Y el mandamiento, cuando yo escuché el mandamiento de Dios que me dice, no hagas esto, el mandamiento produjo en mí la rebelión. Porque el pecado que mora en mí, para manifestarse pecado, en el momento que escuche el mandamiento, no codiciarás, dijo Pablo. Yo no codiciaba antes, cuando escuché el mandamiento, no codiciarás, empecé a codiciar todo. El momento que el Señor me da el mandamiento, es en el momento que la naturaleza pecaminosa se revela. Pero dice, pero ahora el Espíritu que mora en mí hace posible aquello. Dios viviendo en mí hace posible que yo pueda cumplir las ordenanzas de Dios, lo que Dios exige de mí, lo que Dios pide de mí, lo que Dios exige de mí. Dios me va a hacer posible que yo lo haga. Ahora, ¿perfectamente bien? ¿Completamente bien? No. Mientras estemos en este cuerpo vamos a tener este conflicto, mis amados. Pablo, después de 30 años de conocer al Señor, sirviendo en el ministerio, andando con Cristo, teniendo el Espíritu Santo con Él, siendo transformado después de 30 años de andar predicando el Evangelio, de andar sufriendo por el Evangelio, de andar padeciendo por el Evangelio, de andar escribiendo todas estas tremendas cartas. Cuando está en Roma, desde la prisión de Roma, le escribe a los filipenses y les dice así, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos, todos los que debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan en forma diferente, Dios les hará ver esto también. Pero en todo caso, dice Pablo, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. O sea, Pablo está diciendo, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo, empujo. La palabra que dice prosigo es persigo, como cuando también él dice, cuando yo era perseguidor de la iglesia, con esta furia, yo persigo la voluntad de Dios. Esa es mi meta, no lo he alcanzado ya. Yo tengo 47 años de ser cristiano. Tengo caminando con el Señor más tiempo de lo que tenía Pablo cuando escribió la carta a los filipenses, y yo les puedo decir definitivamente, yo no lo he alcanzado. No lo he alcanzado. Pero olvidando lo que está atrás, prosigo a la meta. Y cuando miro para atrás, digo, ay Señor, aunque yo soy un pecador, me veo que no soy lo que era antes. Y ahora todavía falta para adelante. Y esa lucha es constante, como dije yo, hasta que llegamos al final de nuestra vida. Pablo escribe esta carta, estando en Roma, se cree entre el 62, posiblemente hasta el 63 o 64. Porque en el 64 Nerón declaró la religión cristiana ilegal, ilícita en Roma. Incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Entonces, si Pablo fue liberado, tuvo que ser antes de esa oposición de Nerón. Se dice que Pablo tuvo que enfrentarse al César porque él apeló a César, y el César era Nerón, mientras estuvo allí en la prisión. Y se dice que Pablo le compartió del Señor, porque Pablo siempre que, toda oportunidad que tenía de hablar con cualquiera, le compartía el Evangelio. En su defensa Agripa, en su defensa delante de Festo, de todo el mundo que habló, siempre tenía la oportunidad, o sea, era su objetivo, compartir el Evangelio. Y se dice que le compartió el Evangelio, pero Nerón no recibió nada. Entonces después de eso seguramente se endemonió, ¿verdad? Y empezó a perseguir a los cristianos tremendamente. Pablo fue liberado en esa época, desde el 63 o 64 hasta el 67, donde fue apresado nuevamente. Y en ese 67, ya estando en Roma, fue sentenciado a muerte y fue decapitado el mismo año, el 67, que también se dice el mismo día, dice la tradición histórica, que Pedro fue crucificado. Pero el detalle es este.
¿Cuánta distancia hay del que Pablo está escribiendo a los filipenses? 62, 63, 64. No lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. Hasta la fecha donde 67, en donde le escribe a Timoteo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, ya llegué. Por lo demás, me está preparada la corona de justicia. No creo que Pablo estaba diciendo, ya soy totalmente perfecto, pero he hecho lo que debo hacer. Mis amados, ¿qué es lo que debemos hacer? Proseguir a la meta, proseguir. No he llegado, y no darme por vencido de que es que no he llegado. Levántate, límpiate la mugre y continúa diciendo, olvidando lo que quedó atrás, voy adelante. Vamos a ver que le escribe a Timoteo. Y a Timoteo le escribe cuando sale en libertad. Entre el año 64 o 63, entre el año 67, que Pablo tuvo otras visitas a otras iglesias, y desde Macedonia le está escribiendo la primera carta a Timoteo. Se cree que a Tito también le escribe desde esa misma zona. Y después, cuando es apresado y está en Roma, su última carta de Pablo es la segunda de Timoteo. Y a Timoteo, cuando está en ese periodo de libertad, y le dice a la gente, dice, una cosa, lo vamos a ver este domingo que viene, que es verídica, que es uno de los primeros credos que estaban circulando allí en la iglesia, es que Cristo vino a salvar a los pecadores. Y luego añade, por si tienen alguien alguna duda, de los cuales yo soy el peor. Porque el Espíritu Santo lo convencía de pecado, como el Señor a mí me convence de pecado. Yo les digo, yo he visto cómo el Señor me ha llevado de como era a como soy, pero me siento más culpable de como me sentía antes. Porque el Espíritu me redarguye más, aunque he visto un cambio, pero el Señor me ha dado ya tanta luz que digo, ay Señor, Dios mío, como que la luz se ha encendido más y veo más mugre. Entonces hay que avanzar, como dice Pablo, dejo lo que está atrás y continúo. Es una lucha. Y es pero la lucha no estamos solos, es el Espíritu de Dios morando en nosotros el que nos fortalece para esa lucha. ¿Y esa lucha cómo se lucha? Se lucha así como acabamos de ver aquí. Es andando en justicia, amando la misericordia y andándonos con tiento y con temor de Dios. Andar en justicia, no juzgando a los demás, viviendo, haciendo justicia. Tener misericordia, perdonando el agravio. Como nos dice lo que pide allá, el amor que tenemos que tener a Dios, el amor que tenemos que tener a mi prójimo, a mi enemigo, a mi esposa y a mis hermanos en la fe, a todo mundo, ¿verdad? Entonces, permaneciendo en Cristo, sabemos que eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando vemos eso, que el Señor ha tenido con nosotros esa compasión, que Dios ha tenido con nosotros ese aceptamiento de recibirnos tal como somos, ¿cómo debemos ser nosotros con los demás? ¿Verdad? Porque a veces nos sentimos la víctima. Yo soy la víctima en el conflicto y ella o yo o aquel o lo que sea es el culpable, ¿verdad? Pero cuando nos aceptamos como somos, en amor, en misericordia, estamos reconociendo en vez de juzgar. Antes de juzgar, veámonos en el espejo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Lo único que vemos es que somos pecadores. Y es que todos somos pecadores perdonados por la gracia de Dios. Y andamos caminando y seguimos pecando. Pero tenemos que, por eso mismo, reconocer. Yo soy tan pecador como cualquiera. Y Pablo dice, antes de que les diga una cosa, yo soy el peor. Así que no crean que me estoy aquí diciendo, yo sigo adelante y no. La cosa es esta, ¿verdad? Entonces, como dije yo, no solamente, yo no soy lo que quiero ser, pero tampoco soy lo que era. El Espíritu va logrando, me va moldeando, me va haciendo la imagen de Cristo Jesús. Y ese debe de ser la meta que yo tengo en mi vida. Es decir, Señor, aquí estoy. Necesito que tú me moldees. Deposito mi confianza en ti. Te entrego mi vida. Señor, hazme a tu imagen. Voy a andar en tus estatutos en humildad, en compasión, en misericordia, en amor, aceptando mis defectos para que el Señor me pueda hablar,
para que yo pueda llegar con un corazón contrito y humillado delante de Dios, en vez de excusarme y decir, yo, porque entonces voy a estar desbalanceado mentalmente, reconociéndome como pecador. Como dije, al pecador lo único que el Señor escucha es el corazón contrito y humillado. David, con eso termino, en el Salmo 51, después de haber pecado con Betsabé y que su pecado fue revelado, se arrepiente y escribe este salmo, ¿verdad? Y dice, contra ti he pecado, contra ti. Señor, yo te daría holocaustos. Y le está rogando, Señor, por favor, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, límpiame, Señor, límpiame y voy a ser limpio. Y reconoce. Yo te llevaría sacrificios, haría muchas cosas por ti, pero tú no las recibes. Lo único que recibes es el corazón contrito y humillado. Cuando yo vengo delante de Dios de esa manera, Dios me recibe. Antes de eso, el Señor dice, deja tu ofrenda ahí al lado, ve y reconcíliate. Yo quiero servirte, Señor, ve y reconcíliate. Deja tu ofrenda ahí. Una vez que estés reconciliado, la voy a aceptar. Antes no. Entonces pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser esa persona, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas cosas en nuestro corazón para que den su fruto al 100 por 1 y podamos ser imitadores de ti, Señor. Podamos llegar al ideal que tú quieres para nosotros. Porque tenemos la confianza que, como dice tu palabra en la epístola de Judas, Señor, que tú nos vas a presentar con gran alegría, Señor, y con gran gozo delante del Padre. Lo dice así, lo voy a leer, hermanos, perdón, antes de terminar la oración, porque está tremendo lo que dice aquí. Y dice así, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio, el poder, por medio de Jesús el Mesías nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Pablo, que se sabía que no había llegado, cuando dice mi corona está preparada, es porque sabía que la misma sangre que perdonó mis pecados es la misma sangre que me va a presentar sin mancha y sin arruga delante de mi Padre Celestial. Señor, ayúdanos a tener esto en la mente y a caminar con tiento delante de ti, en amor, en misericordia y buscando tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.